Vamos a continuar con esta reunión y quisiera que partiéramos esta segunda parte eh, poniéndonos en la situación hipotética de dos escenas. La primera escena consiste en un hermano que se acerca a ti un día y te dice que él está al tanto de que hay un octavo mandamiento: no hurtarás. Pero él también sabe que en el Nuevo Testamento la Biblia es clara y nos dice que en Cristo todo es vuestro. Esa es su frase célebre. Así que por lo mismo, de acuerdo a ese pasaje, él cree que tiene la libertad de poder tomar lo que sea que exista en este mundo sin pagarlo y dejárselo para sí. Sabe, por supuesto, que hay algunos débiles en la fe que van a escandalizarse, pero ellos no tienen derecho a cuestionar su libertad en Cristo para ir y tomar lo que sea que exista en este mundo sin pagar por eso y dejárselo para Él. Esa es la primera situación hipotética. Ahora vamos a la segunda situación hipotética. Esta es una hermana ahora, una hermana que también se acerca a ti otro día y te dice, dentro de las cosas que comenta contigo, que para ella es muy importante la obediencia a los mandamientos bíblicos y que ella tiene claro que en Levíticos 19 se nos manda a no usar mezclas de hilo, a no mezclar lana con lino. Así que por lo mismo ella ha emprendido todo un plan, toda una empresa de acercarse uno por uno a estos hermanos que utilizan chaleco y corbata y exhortarlos al respecto, porque al parecer no están cumpliendo con los mandamientos de Dios. No solo eso, sino que ya se puso con una tienda online de corbatas de lana para poder proveer por una módica suma a todos aquellos hermanos que quieren ser obedientes a las Escrituras y que de verdad les importa la obediencia, y en caso de que no la consideren, obviamente tomará medidas al respecto y se dedicará a abocar por esta obediencia a la ordenanza de Levítico. Esas son las dos escenas. Ahora, probablemente la mayoría de los que estamos presentes en este momento, en esta reunión, tendremos claro que algo está mal en ambas situaciones. Algo no está correcto en ambas situaciones que les acabo de plantear, pero quizás no seamos capaces de articular bien el por qué está bien o por qué está mal lo que les acabo de mencionar. Y aquí es donde cobra importancia una idea o un concepto que a algunos no les gusta mucho, pero es muy importante, y es lo que se ha llamado dentro de otras denominaciones el triage doctrinal. Triage doctrinal. Quiero hablarles por un momento acerca de este triage doctrinal y después me van a entender ustedes por qué me estoy refiriendo a esto. El triage doctrinal busca establecer prioridades entre doctrinas y nos habla entonces de doctrinas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. En las doctrinas de primer orden tenemos aquellas doctrinas que, si tú no las crees, simplemente no puedes ser considerado cristiano. Son las doctrinas esenciales para que te puedas llamar siquiera cristiano. Aquí está, por supuesto, la doctrina de la Trinidad, de la deidad de Cristo, de su nacimiento virginal, de la existencia de la segunda venida de Cristo, cosas que si tú no crees en este credo, que se le ha llamado también el credo apostólico, son doctrinas que lamentablemente si tú no las crees no puedes ser considerado cristiano. Doctrinas de primer orden. Luego tenemos las doctrinas de segundo orden. Estas son doctrinas que son muy importantes también, pero que si tú no las crees, probablemente no vas a arder en el infierno por no creerlas, pero son lo suficientemente importantes como para hacer que tengas que congregarte quizás en distintos lugares con hermanos que piensan distinto a ti. Aun cuando quizás exista amor y buena convivencia entre hermanos, hay diferencias doctrinales en este punto que hacen que no puedan congregarse en el mismo lugar porque no pueden practicar iglesia de la misma manera.
Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de las opiniones con respecto al bautismo. Hay hermanos evangélicos protestantes que creen firmemente, y con base que ellos consideran escritural, que los niños debieran ser bautizados, y otros hermanos como nosotros creemos que no, que es la persona que cree en Cristo la que debiera entonces ser bautizada. Y entonces usted tiene los presbiterianos, por un lado, que creen que los niños debieran ser bautizados, y otras congregaciones por el otro que no lo creen. Y esta diferencia es tan importante que no pueden practicar lo mismo dentro de una misma congregación. Tienen que dividir, por lo tanto, en distintas congregaciones, aun cuando pueda existir amor entre hermanos en la fe y no considerar al otro como un hereje o un no creyente. Doctrinas de segundo orden. Y finalmente tenemos las doctrinas de tercer orden. Y estas son cosas que también producen convicciones bastante fuertes en nosotros, pero que no son lo suficientemente marcadas como para hacer que te congregues en otro lado. Estas son las opiniones quizás que pudiéramos tener que son distintas unos de otros, pero que conviven dentro de una misma iglesia local. Opiniones, por ejemplo, a si es correcto o no es correcto beber alcohol, o si es correcto o no es correcto practicar ejercicios de yoga, o si es correcto o no es correcto para la mujer cortarse el cabello, o para el hombre usar corbata en las reuniones, o el estilo de música que es correcto o no es correcto escuchar. Son opiniones que tenemos que, por supuesto, pueden ser distintas. No eres más o menos cristiano por tener una opinión distinta, y debemos congregarnos en una misma iglesia teniendo estas diferencias en esta doctrina de tercer o opiniones de tercer orden. Y ahora entonces, cuando entendemos esto, se nos hace más fácil explicar qué es lo que estaba mal en las escenas que les mencionaba al principio de esta reunión. Si ustedes lo piensan, en la primera escena, este que cree que robar es correcto, lo que él está haciendo es tomar una doctrina de primer orden y tratándola como si fuera una de tercer orden. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, en la escena de la hermana está haciendo todo lo contrario. Está tomando una doctrina o una opinión de tercer orden, pero la está tratando como si fuera una de primer orden. Y las prioridades están desordenadas, y eso es lo que hace que estas escenas se encuentren tan erradas. Y lo mismo muchas veces pasa también en nuestras congregaciones. Ahora, la razón por la que menciono esto es porque Pablo ahora, a continuación, en una larga sección de Romanos que abarca todo el capítulo 14 y la mitad del capítulo 15, precisamente nos va a mostrar cómo convivir, cómo vivir en amor dentro de una misma iglesia local cuando se trata de estas cosas de tercer orden. Cómo convivimos, cómo compartimos en amor con hermanos que piensan distinto a nosotros y que se congregan en una misma iglesia cuando se trata de estas cosas de tercer orden. Esto quizá es importante, muy importante cuando se trata de nuestra convivencia en la iglesia local, porque si ustedes lo piensan nuevamente en este triage de primer, segundo, tercer orden, probablemente cuando se trate de doctrinas de primer orden no va a haber discusión al respecto. Si tú no estás de acuerdo, simplemente no eres cristiano y no te puedes congregar en la iglesia. En las de segundo orden tampoco va a haber mucho problema, porque quizá no lo vas a considerar inconverso, pero probablemente no te vas a congregar en la misma iglesia en la que está congregado el hermano que piensa distinto a ti. Pero en estas doctrinas, en estas ideas, en estas opiniones de tercer orden, cambia bastante la cosa, porque tenemos que convivir con hermanos que piensan distinto a nosotros en una misma iglesia local cuando se trata de estas cosas. Y son cosas que nos apasionan, son cosas que tenemos convicciones muy profundas al respecto, no son cosas indiferentes para nosotros. Y por lo tanto cuesta muchas veces convivir con hermanos de una manera amorosa cuando se trata de diferencias en este sentido. De hecho, es súper difícil. Hay hermanos que son muy buenos hermanos, que si ustedes leen las exhortaciones desde el capítulo 12 de Romanos en adelante, ustedes miran las vidas de estos hermanos y se dan cuenta, este hermano es ejemplar porque cumple con todo. Este es un hermano que está ahí en el altar como un sacrificio vivo, que ejerce sus dones en servicio en la iglesia, que ama a sus hermanos en general, que ama a los inconversos, que incluso es capaz de amar a sus enemigos de una manera que yo jamás podría hacerlo,
pero cuando le tocan ese puntito débil del tema ese que es suyo, cambia la cosa, el hermano salta inmediatamente y parece que ya no se puede hablar mucho con él. Como que en ese punto específico, como que se baja del altar y empieza entonces a colocarse a la defensiva. Cuando llegamos a ese punto específico, inmediatamente saturamos y explotamos y nos descompensamos. Y probablemente, saben, chiquillos, por esto es que quizás Pablo colocó esta sección tan amplia acá en Romanos cuando se trata de nuestra vida cristiana. De hecho, hay algunos académicos que sugieren que este capítulo 14 y 15 es el punto principal de todos Romanos. Que si Pablo habló del Evangelio en los primeros 11 capítulos y luego de vida cristiana en los capítulos 12 y 13, fue simplemente un medio para llegar a este punto principal, que es cómo convivimos en amor a la luz de ese Evangelio, a la luz de nuestra vida práctica, cuando se trata de estos asuntos de diferencias de opiniones en estos puntos que tenemos acá. Entonces, vamos a ver qué es lo que Pablo tiene que decirnos al respecto. Les invito a abrir sus Biblias entonces en Romanos capítulo 14 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Dice Romanos capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hasta acá vamos a leer por esta tarde, por estos minutos que tenemos por delante, y les voy a pedir que podamos tomar un tiempo para pedirle al Señor que nos guíe en lo que queda de esta reunión y que nos hable a través de su palabra también. Vamos a orar antes de continuar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres capaz de tocar esas fibras que no queremos que se nos toquen, pero lo haces por nuestro bien, lo haces para nuestra edificación, para nuestro bienestar eterno, lo haces para que podamos ser más como tu Hijo y menos como nuestra naturaleza depravada y caída nos invita a ser. Gracias por el camino que tú nos invitas a tomar, por esta alternativa infinitamente superior que tú nos muestras en tu palabra y por el poder de tu Espíritu para vivir a la luz de esta alternativa. Te queremos pedir que nos guíes, que nos transformes, que obres en nuestras vidas para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quiero que esta tarde la ocupemos para más bien aclarar algunos conceptos a la luz de estos 3 versículos que acabamos de leer. Le quiero hacer 3 preguntas al texto, y esas son las 3 preguntas que vamos a responder en estos minutos. La primera pregunta que le quiero hacer al texto es, ¿qué son las opiniones? Y eso lo va a responder el versículo 1. Dice, no para contender sobre opiniones. ¿Qué son las opiniones? Esa es la primera pregunta que le haremos al texto. La segunda pregunta que le haremos al texto es, ¿quiénes son los débiles o los fuertes, por su contraparte, en la fe? Eso nos va a responder el versículo 2. Nos dice, otro que es débil. ¿Qué es esto de ser débil o ser fuerte en la fe? Esa es la segunda pregunta que nos va a responder el versículo 2. Y la tercera pregunta que le vamos a hacer al texto es, ¿cómo se relacionan estos dos tipos de hermanos, el débil y el fuerte, en medio de la iglesia local? Y eso nos va a responder el versículo 3 puntualmente. Entonces, 3 preguntas que le vamos a hacer al texto en esta tarde. ¿Qué son las opiniones? ¿Quiénes son los débiles y los fuertes en la fe? Y número 3, ¿cómo se relacionan estos en medio de la iglesia local? Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Qué son las opiniones? ¿De qué se nos habla en el versículo 1 cuando se nos dice que no contendamos sobre
opiniones. Acá tenemos que aclarar que la Biblia es bastante explícita, bastante clara en muchos temas de doctrina y de práctica, y nosotros como creyentes, cuando la Biblia es clara en estas cosas, tenemos la obligación de obedecer. Está ahí, está claro, y el creyente, que es alguien que ha rendido su vida a Cristo, tiene el deber, por supuesto, de rendirle obediencia a aquel a quien ha jurado lealtad. Cuando se trata, por lo tanto, de doctrinas con respecto a lo que es el pecado, a lo que significa la cruz, a lo que es la deidad de Cristo, o a cosas morales como embriagarte, o acostarte con tu novio, acostarte con tu novia, ahí no hay opiniones al respecto que valgan. Es obedecer o simplemente desobedecer a Dios. No puedes justificarte a ti mismo diciendo que haces estas cosas y que no son para tanto, porque la Biblia no es clara después de todo. Son cosas que están claras, explícitas, y no hay motivos para ponerse a discutir al respecto. Aquí no hay opiniones que valgan. Sin embargo, hay un montón de otras áreas en la vida donde la Biblia simplemente no nos indica qué hacer puntualmente. En otras palabras, la Biblia en muchas áreas te deja en completa libertad para que tú consideres ciertos principios, tomes en consideración lo que dicta también tu conciencia y decidas finalmente si practicar o no practicar estas cosas. Por ejemplo, la Biblia es clara en mandarnos a no emborracharnos con vino. Ahí no hay discusión al respecto que valga. Pero no nos dice nada con respecto a consumir alcohol sin embriagarnos. Nos llama a vestir con modestia. En ese sentido no hay opinión que pueda usarse para contradecir esto, pero no te dice puntualmente cuál es el largo en centímetros de la falda que tienes que usar, o si realmente es necesario usar una falda o no después de todo. Eso no lo dice. Hay cierta libertad en ese sentido. No te dice si puedes o no puedes maquillarte, no te dice si puedes o no puedes recortarte el cabello, no te dice si puedes o no puedes jugar a las cartas, no te dice si puedes tener una mesa de pool en tu casa. Y así en muchas otras áreas la Biblia simplemente guarda silencio. Son cosas, en otras palabras, moralmente neutras, que no son condenadas como inherentemente pecaminosas en la Biblia, y donde tú quedas en libertad, donde Dios te otorga la libertad para decidir si las vas a practicar o no las vas a practicar. Y esto precisamente es lo que lleva al tema de las opiniones. ¿Por qué? ¿Por qué lleva al tema de las opiniones? Porque no todos llegamos a la misma conclusión cuando se trata de practicar o no practicar estas cosas. Cuando se trata de cualquier cosa que caiga dentro de esta categoría que les acabo de mencionar, va a haber cierto grupo de creyentes, por un lado, que va a considerar la situación con mucha seriedad, bajo los principios bíblicos que ellos más puedan encontrar, y finalmente van a llegar a la conclusión de que no es prudente practicar estas cosas y no las van a practicar. Pero al mismo tiempo, otro grupo de creyentes, igualmente serios, igualmente comprometidos con el Señor, van a considerar esa misma práctica con la misma seriedad, ocupando principios bíblicos, y van a llegar a la conclusión de que sí, es permitible practicar estas cosas y que Dios lo permite, y por lo tanto tenemos la libertad de practicarlos. Y entonces entre estos dos grupos se va a generar, si ustedes se dan cuenta, una diferencia de opinión. Este grupo cree que no conviene practicarlo, así que no lo va a hacer, y este otro grupo cree que sí conviene practicarlo, así que sí lo va a hacer. Se fijan, algunos creyentes se van a sentir un poco más restringidos, un poco más escrupulosos cuando se trata de ciertas prácticas, de ciertos temas, y otros serán bastante más relajados y por lo tanto tendrán mayor libertad para practicar estas cosas, y por lo tanto sus opiniones van a ser distintas. Va a haber diferencias de opinión. Y esta diferencia entre sentirse más escrupuloso versus sentirse más relajado nos lleva directamente a nuestro segundo punto, o a la segunda pregunta que le vamos a hacer al texto en esta tarde.
¿Qué son las opiniones entonces? Son aquellas áreas donde la Biblia nos deja libertad para considerar ciertos principios, áreas que no son inherentemente pecaminosas ni condenadas como pecado por las Escrituras, y que por lo tanto tendremos que tener la libertad de considerarlas y decidir si es conveniente para nosotros practicarlas o no. Esto va a generar diferencias de opiniones y va a generar entonces que se produzcan dos grupos dentro de la iglesia local, y esos dos grupos son los débiles en la fe, que le llama Pablo acá, y los fuertes en la fe, que se nos mencionan en el versículo 1 del capítulo 15, ¿cierto? Los que somos fuertes, dicen, y ahí está el otro. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los débiles? ¿Quiénes son los fuertes en la fe? Esa es la segunda pregunta que vamos a hacer, y es la que nos va a responder el versículo 2. ¿Qué dice entonces el pasaje? Vamos un poco atrás y veamos qué es lo que nos está diciendo el versículo 1, porque es importante. El versículo 1 nos está diciendo entonces que cuando se trata de estas cosas, de las diferencias de opinión, no tenemos que ser contenciosos, no contender sobre opiniones. Eso es lo que nos manda el versículo 1. No debemos ser contenciosos, sino que debemos recibir a un grupo de creyentes que Pablo llama débil en la fe. Y la pregunta entonces es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos débiles en la fe? Y la respuesta está en el versículo 2. En el versículo 2, Pablo, a través de un ejemplo muy práctico, nos va a aclarar quiénes son precisamente estos débiles o estos hermanos débiles en la fe. Y cuando vemos el ejemplo del versículo 2, lo primero que resalta, lo primero que queda claro al leer este ejemplo, es que ser débil en la fe, y esto es súper importante que lo tengamos claro, no tiene nada que ver con que nuestra fe en Dios sea más débil, o nuestro compromiso con Dios sea más débil, o nuestra piedad sea más débil, o nuestra doctrina sea más aguachenta o debilucho, o que nosotros mismos seamos más débiles para resistir a la tentación. No va por ahí la idea de ser débil en la fe. Tiene que ver con una debilidad que es específica para estos asuntos que acabamos de mencionar, las opiniones o las diferencias de opinión. Aquí lo que pasa es que hay un grupo de hermanos que la conciencia de ellos no les va a permitir disfrutar con la misma libertad que otros aquellas cosas que quizás la Biblia no toma en forma tan directa como una prohibición o algo que es permitido. Aquí, por ejemplo, en el caso del versículo 2, tenemos un hermano que en vez de comer de todo, come solo legumbres. Ese es el ejemplo que nos pone Pablo. Y este hermano puede ser alguien muy maduro, alguien muy piadoso, un gigante espiritual, podríamos llamarlo, pero quizás este hermano toda su vida creció aprendiendo en su casa que la carne de cerdo era inmunda y que la carne que se vende en los mercados de los no judíos está sacrificada a los ídolos y por lo tanto es inmunda. Y ahora que es creyente y quizás ahora que ya sabe que en realidad estas diferencias de inmundo y no inmundo ya fueron abolidas por el nuevo pacto y Dios dijo que todos los alimentos son limpios, aún así, cuando sabe esto, aún así su conciencia no le permite comer carne. Se siente acusado por su conciencia cuando intenta comer carne, así que este hermano decide comer solo legumbres. ¿Se fijan? Es un débil en la fe en ese sentido. No es capaz de que su corazón y su conciencia sigan a su intelecto en aplicar las verdades del Evangelio a ciertas áreas de la vida cristiana donde, entre otras cosas, pudiera tener perfecta libertad. Quizás otro ejemplo un poquito más contemporáneo que nos pudiera ayudar acá es el siguiente. Piensen, chiquillos, por un momento en la siguiente persona. Piensen en un hermano que es misionero, un hermano que quizás llegó con el Evangelio a tu familia, un hermano que es
súper piadoso, profundamente maduro en las cosas del Señor, una comunión con el Señor que tú miras y la verdad es que tú dices, no sé si alguna vez en mi vida lograré llegar a tener una comunión tan exquisita con el Señor como la que tiene este hermano. Es un ejemplo, un verdadero ejemplo de fe este hermano misionero. No solo eso, sino que además es un profundo conocedor de las Escrituras, tanto de una manera práctica como también quizás teórica. Piensan en un hermano que tiene un PhD en el seminario teológico de Dallas. Ese es el hermano misionero que tú tienes delante tuyo, un hermano que llevó el evangelio de tu familia, que tú admiras y quieres y amas mucho, lo miras para arriba, porque en realidad es un tremendo hermano. Pero sabes, este hermano tiene un temita. Este hermano antes de creer en Cristo, mientras él era inconverso, era alcohólico, pero al borde de la cirrosis. Era un alcohólico, pero botado, de estos que quedan botados en el suelo. Y por lo mismo, ahora, aun cuando es cristiano y tiene claro que en su vida cristiana tiene libertad quizás de beber alcohol, a este hermano su conciencia no le permite beber alcohol. Y él sabe que no es algo pecaminoso, pero por su trasfondo, por lo que él vivió cuando era más joven, aun cuando no está bíblicamente prohibido que lo haga, él ha decidido no beber y no consumir alcohol. ¿Se fijan? Es un tremendo hermano, pero en este punto podríamos llamarlo a él un débil en la fe. No de manera peyorativa, no de manera menospreciativa y condenatoria, sino de una manera bíblica. De eso se trata entonces lo que es un débil en la fe. ¿Se fijan? Más espiritual, más maduro, quizás más sabio que todos nosotros acá, admirable, pero débil en la fe en esta área. En resumen, entonces, en los asuntos de opinión, ciertos hermanos se van a sentir más restringidos y decidirán no practicar ciertas cosas. Y a ellos acá Pablo les llama débiles en la fe. Otros, por otro lado, no van a tener problemas para practicarlas, y entonces Pablo los llama fuertes en la fe, como se menciona y les mencionaba recién el versículo 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes, ahí está la palabra fuerte. Los débiles en la fe, los fuertes en la fe. Esos son los dos grupos que suelen existir también dentro de nuestras congregaciones locales. Lo que nos lleva ahora entonces a nuestro tercer y último punto, a nuestra tercera y última pregunta. ¿Cómo se relacionan estos dos grupos dentro de la iglesia local? Para eso vamos entonces al versículo 3. Entonces, si el versículo 2 nos aclara quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes, ahora el versículo 3 nos va a mostrar cómo estos dos grupos tienden, no como deberían, sino como tienden a relacionarse dentro de la iglesia. Resulta que cuando tú eres fuerte en la fe en cierta área, vas a tender a relacionarte de una manera equivocada con tus hermanos más débiles. Por otro lado, cuando tú eres más débil en la fe en cierta otra área, vas a tender a relacionarte de una manera igualmente equivocada con esos otros hermanos que son fuertes en la fe en esa área de la vida. Y lo que Pablo acá nos dice es, eso tenemos que reconocerlo y evitarlo, y actuar de una manera contraria a la que tendemos a actuar por defecto. Veamos entonces de qué se tratan estas maneras equivocadas de tratar. En primer lugar, el versículo 3 nos muestra cuál es la tendencia del hermano fuerte en la fe hacia el débil. Y nos dice que esa tendencia que tenemos es a menospreciar. Fíjense lo que dice, el que come, este es el fuerte, no menosprecie al que no come. Y aquí la idea de menospreciar es fuerte, es la idea de botar algo como si fuera absolutamente insignificante. Traducido a nuestros términos actuales, es esta actitud
que quizás más de algunos de nosotros, chiquillos, hemos visto en alguna iglesia local de ridiculizar, de burlarnos, de tratar de cerrados y de legalistas y de personas sin cerebro a ciertos hermanos por seguir ciertas costumbres sin pensar en las implicancias del Evangelio y por lo tanto tratarlos como si fueran poco menos personas sin cerebro que dejaron su cerebro fuera de la iglesia y ahora simplemente obedecen porque sí. Es una tendencia triste, es una tendencia lamentable que surge en nuestro corazón cuando vemos a hermanos que son débiles en la fe en ciertas áreas donde nosotros podemos considerarnos con libertad y por lo tanto fuertes. Esa es una manera equivocada de tratarnos en la iglesia local. La segunda manera equivocada de tratarnos en la iglesia local es la que tiene el débil. Y si ustedes siguen leyendo el versículo 3, se van a dar cuenta que la tendencia cuando somos débiles no es a menospreciar ahora, sino a juzgar al hermano que es más fuerte en la fe que nosotros en esta otra área. ¿Cómo sigue el versículo 3? Y el que no come, dice, no juzgue al que come. Y la idea de juzgar acá es la idea de condenar, de dictar una sentencia condenatoria en contra de otra persona. Lo que tú haces acá es tomar tu opinión personal, tomar tu decisión personal con respecto a esta práctica específica e imponérsela a toda la iglesia. ¿No les parece, no les suena conocido? Lo que está mal para ti necesariamente tiene que estar mal para todos los hermanos que están en tu iglesia, y entonces tú determinas que el resto de los hermanos en tu iglesia no pueden ser considerados buenos creyentes, sino carnales, mundanos e irresponsables, porque practican esas cosas que yo he decidido, después de examinar las escrituras, que no conviene practicar. Nuevamente, una manera de actuar que es bastante conocido. Si el hermano o la hermana que está al lado mío se maquilla cuando yo no me maquillo, o va al cine cuando yo no voy al cine, o los ves en una foto bebiendo una copa de vino cuando yo no bebo vino, o escucha cierto tipo de música que yo considero mundana o carnal, entonces ese es un hermano que no puede ser un buen creyente. Y tú actúas de una manera condenatoria, juzgando la vida espiritual de ese hermano también. ¿Saben? Aquí es tremendo lo increíblemente difícil que es evitar hacer esto. Hay creyentes, como les explicaba al principio, que pueden ser ejemplares, creyentes que son tremendos hermanos. Tú ves tantas características de Cristo cuando logras ver la vida de ese hermano, pero aquí en este punto, inexplicablemente reaccionan de una manera tan distinta a Cristo. Pablo aquí nos dice, no menosprecies, no condenes, recibe. Esa es la exhortación. En vez de considerar al otro como alguien insignificante y despreciable, dale la importancia, dale el peso que merece como un hermano en Cristo, como alguien por el que Cristo derramó también su sangre, y recíbelo, recibid al débil en la fe. Ese es el gran mandato en estos primeros 3 versículos. Y por otro lado, en vez de considerar a ese hermano que practica lo que tú no practicas, en vez de considerarlo como un trapo inmundo, sucio, que tienes que mirarlo con recelo y poco menos, y saludarlo con la puntita del dedo, porque si no te puedes contagiar y te puedes contaminar tú también, en vez de tratarlo como un trapo inmundo digno del infierno, piensa que también es tu hermano, que también es amado y recibido por Cristo, y por lo tanto, abrázalo con el amor que le debes como hermano en Cristo. Recibid al débil en la fe. Recíbelo, recíbelo. Ese es el mensaje que nos entrega este pasaje. Pero como todo en la Biblia, ya para concluir, Pablo acá no se queda con un mandato moralista. Pablo acá no nos está diciendo,
miren, ustedes tienen la obligación de recibir, así que no sean condenatorios, no sean menospreciativos, reciban, reciban. Ahí tienen el mandato, háganlo, ustedes se la arreglarán, ustedes verán cómo lo hacen, recíbanse mutuamente y dejen de pelear por estas cosas. Pablo no se queda con eso, no se queda con un mandato moralista, es reciban, pero hay una razón. Si ustedes se fijan, no hemos terminado de leer el versículo 3. El versículo 3 todavía no ha concluido. Reciban. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 3 al final? Porque Dios le ha recibido. El vocablo griego es exactamente el mismo. Al principio del versículo 1, recibid al débil, al que aparece al final en el versículo 3, Dios le ha recibido. La conexión es clara, la conexión es explícita. Recibe porque Dios lo ha recibido. Ese es el mandato. No es recibe porque sí, es recibe a tu hermano porque Dios lo ha recibido. En otras palabras, recibe no basado en tu esfuerzo personal, recibe basado en el Evangelio. ¿Y no ese es el mensaje de todos, hermanos? ¿No ese es el mensaje que nos entrega el libro mismo? 11 capítulos dedicados al Evangelio para que los apliquemos a nuestra vida personal. Acá está explícito en solamente 3 versículos. Recibe porque Dios lo ha recibido. Hay algo a lo que tenemos que mirar. Hay un momento al que tenemos que contemplar. Y es ese momento en el que Dios recibe a la persona a la que nosotros nos estamos viendo tentados a no recibir, a menospreciar, a juzgar, a condenar. Hermano débil, Cristo no condenó al hermano fuerte. Al contrario, absorbió él en su propio cuerpo la condenación que él se merecía para poder recibirlo con los brazos abiertos. ¿Cómo no vas a ser capaz de hacer tú lo mismo con ese hermano? Recíbelo, porque Dios lo recibió. Por otro lado, hermano fuerte, Cristo no menospreció a tu hermano débil. Al contrario, lo apreció tanto que estuvo dispuesto a entregar su propia vida por él. El Padre entrega a su Hijo por amor a ese hermano porque valora el alma de ese hermano. No te atrevas a menospreciar lo que Dios ha apreciado. ¿Cómo podrías tú menospreciar lo que Dios ha apreciado tanto como para enviar a su Hijo a morir por él en la cruz? Recibe, recibe porque Dios lo ha recibido. Pero ¿saben? Esto es incluso más fuerte todavía. De aquí llegamos a un punto donde tenemos que obedecer porque esto nos empieza a tocar una fibra específica dentro de nuestro corazón. Hermano débil, es cierto que Cristo absorbió la condenación del hermano fuerte, pero piensa ahora en otra cosa. Piensa que Cristo no solo absorbió la condenación del hermano fuerte, piensa que Cristo absorbió también la condenación que tú merecías. Tú, el escrupuloso, el que guarda todo, el que se siente quizás muy puro por lo mismo, tú también merecías condenación. Y Cristo sufrió la condenación que tú merecías para que tú pudieras ser recibido. Y por lo tanto, si tú que merecías una condenación mucho mayor, fuiste recibido por Dios, ¿cómo te vas a negar a recibir a tu hermano? Y te vas a poner a condenarlo por algo infinitamente menor a la condenación que tú merecías. Hermano fuerte, por otro lado, Cristo no solo apreció a tu hermano débil, sino que Cristo te apreció a ti. Y créeme que tú eras mucho más menospreciable y despreciable en tu condición natural que cualquiera de los hermanos que hay a tu alrededor. Pero aún así, Cristo te valoró y estuvo dispuesto a amarte de tal manera de sufrir el infierno en tu lugar. Entonces, si tú, que eras mucho más menospreciable que este hermano que está a tu alrededor, fuiste apreciado de tal manera por Dios, ¿cómo podrías menospreciar a un hermano que Dios apreció de tal manera? ¿Se dan cuenta? Cuando vamos a la cruz, cuando vamos al corazón del Evangelio, simplemente no podemos continuar con estas actitudes
que tendemos a mostrar y que se nos muestran en el versículo 3, entonces se hace real la exhortación de Pablo. No menosprecies al que Dios no menospreció, no condenes al que Dios no condenó. Recibe a tu hermano, sea débil o sea fuerte, recíbelo porque Dios lo recibió. Y de esa manera entonces el Evangelio se aplica precisamente a nuestras vidas. El Evangelio nos toca, el Evangelio nos hace pensar, el Evangelio nos quebranta, el Evangelio nos transforma, el Evangelio es lo que nos hace crecer. Finalmente, es lo único que tiene el poder de hacernos crecer, de verdad crecer a la imagen de Cristo. En conclusión, entonces, recibid al débil en la fe. Reciban. Si tuvieran que quedarse con una sola palabra de todo este mensaje, sería esa. Reciban. Pero la pregunta ahora es, ¿ok? ¿Cómo funciona ahora esto en la práctica? ¿Cómo se ve esto en la iglesia local? ¿Qué motivaciones quizás puedo tener, aparte de la que acabas de mencionar, que es muy poderosa, pero qué motivaciones puedo tener para recibir a mi hermano? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo puedo entender cómo él piensa? Son muchas preguntas que quizás podemos hacernos y que afectan de manera práctica el cómo voy a recibir a mi hermano. Bueno, eso es lo que vamos a comenzar a ver a partir de la próxima reunión en adelante, porque es precisamente el tema que nos va a mostrar Pablo en el resto del capítulo 14 y también en gran parte del capítulo 15. Por el momento, entonces, quedémonos con esto, quedémonos con esta versión paulina de la parábola de este siervo que no perdonó. Si tú fuiste recibido, hermano, hermana, por algo que fue mucho mayor, ¿cómo no vas a poder recibir a tu hermano por cosas que son mucho menores? Vamos a orar y luego terminamos con esta segunda parte. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder disfrutar de tu palabra, por poder ver de una manera preciosa cómo la cruz de Cristo, cómo el Evangelio increíble, que todo lo abarca, logra también afectar nuestro corazón cuando se trata de cosas tan domésticas como estas, quizás que se viven en la iglesia local. Tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres justo, y tú eres misericordioso, y tú eres paciente. Y te rogamos para que en tu paciencia y en tu poder tú transformes nuestros corazones y nos hagas convivir en amor como iglesia y no ser divididos por estas minucias muchas veces que hacen tanto daño y que sería tan distinto si te escucháramos a ti y viviéramos a la luz del Evangelio, en amor, porque tú nos has amado. Quedamos en tus manos agradecidos nuevamente por tu palabra, rogando que tú nos transformes a través de ella, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.